Muy buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más aquí Guillermo Osmal de este lado para compartirles la poderosa palabra de Dios y hoy vamos a hablar de la importancia de la fe, tema fundamental para este tiempo y más ahora en el 2021 donde ya estamos en tiempos finales, tiempos apocalípticos se podría decir de alguna manera, ¿no? Y vamos a hablar primero de la fe como estilo de vida, ¿no? Del creyente. Y esto lo podemos leer acá en Habacuc 2.4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? Vemos claramente que el orgullo hace que el hombre viva de manera independiente, hace que el hombre viva a su manera, como dice la canción. Eh, pero el que es justo va a vivir por la fe, por su fe, ¿no? Por eso podemos decir que un corazón humilde, aquel que tiene en cuenta a Dios, aquel que se rinde, se humilla delante de Dios y que tiene en cuenta a Dios, es alguien justo, que va a vivir por la fe, porque justamente la fe es vivir oyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra, ¿no? De eso se trata la fe, de escuchar a Dios y hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Más como dice la Biblia acá, el que tiene su alma, el que no tiene la alma recta se enorgullece, dice la Biblia, y bueno, eso justamente es vivir sin fe, ¿no? Cuando uno vive de manera independiente a Dios o de una manera contraria a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que si somos creyentes vamos a tener la fe como un estilo de vida diario, donde vamos a hacer lo que Dios quiere y no lo que se nos antoja a nosotros sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y bueno, vamos a otro versículo donde dice que la fe nos hace victoriosos, ¿no? Eso está escrito en 1 Juan 5.4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿no? Justamente la fe es aquello que nos hace ser partícipes de la naturaleza de Dios, lo que nos hace caminar con Dios de alguna manera. Y justamente esa fe es la que permite que podamos vencer al mundo. Y el mundo no significa el globo terráqueo o a la gente, no, se refiere al sistema sin Dios, ¿no? El mundo se refiere a la gente que no tiene a Dios, que vive en preocupación, en afán, en ansiedad, con enfermedades, y no tienen herramientas, no saben cómo salir de ese sistema que se llama el mundo, ¿no? Por eso es tan importante en este tiempo conocer la palabra de Dios para ser libres, ¿no? de todos los afanes de este mundo, ¿no? De toda la preocupación y de todo el temor que se está viendo ahora en este tema de la pandemia del coronavirus. Por eso la fe nos da la victoria, dice la Biblia. Es muy importante conocer la palabra de Dios y ponerla por obra, ¿no? Después vamos a leer otro aspecto de la fe, es que la fe es más preciosa que el oro, ¿no? Impresionante. Acá se los leo. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesús. Entonces acá vemos claramente que la fe, ¿sí? Si bien no es algo tangible como el oro, es algo que vale muchísimo más, porque el oro perece, el oro es de acá de la tierra, la gente lo puede tener unos años y después desaparece. Sin embargo, la fe produce frutos eternos, ¿sí? Por la fe nosotros podemos recibir la salvación, por la fe podemos recibir salud, podemos recibir sanidad, liberación, por la fe podemos recibir todos los beneficios del Evangelio, todos los beneficios del cielo, por la fe recibimos protección divina, por la fe recibimos favor, recibimos bendiciones abundantes de parte de Dios, ¿sí? Por eso es necesaria cada día cultivar y cuidar nuestra fe. Y Jesús justamente, hay una parte donde Jesús menciona, ¿no? A Pedro, hablándole de la fe, donde Pedro iba a ser probado, iba a pasar por una prueba, por una tribulación muy grande, y Jesús le habla a Pedro y le dice en Lucas 22:32,
le dice Jesús a Pedro: mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesús no pidió cosas materiales para Pedro, ni pidió cosas, se podría decir, emocionales, sino lo que pidió fue fe. Le dijo: yo he rogado por ti para que no te falte la fe en ese momento de prueba, ¿no? O sea que Jesús nombra la fe como algo fundamental por lo cual debemos orar también. Debemos orar para poder creer en Dios, para poder tener fe en las cosas de Dios. Es importante, así como Jesús oró por la fe de Pedro, también nosotros debemos orar por nuestra fe y por la fe de nuestra familia y de los que están a nuestro alrededor. Y bueno, finalmente vamos a hablar de la fe en este tiempo final, ¿no? Donde viene el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, para aquellos que no conocen, otro día vamos a hacer un video sobre el arrebatamiento. Pero vamos a leer, el arrebatamiento tiene que ver con los finales de los tiempos, ¿no? Y en Lucas 18:8 dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, acá se refiere a Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? O sea que está hablando de un momento de dificultad, un momento donde va a haber tal vez muchas tribulaciones, ¿no? Entonces Jesús hace esa pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y bueno, y la fe es una decisión que cada uno tenemos que tomar, cada día tenemos que cultivar esa fe, cada día tenemos que amar la fe y saber que a través de esa fe, que es en Cristo Jesús, ¿no? Jesús es el autor y el consumador de la fe. A través de esa fe en Dios podemos recibir todas las bendiciones y todo lo que Dios ya preparó para nuestras vidas. Y por esa fe también vamos a recibir vida eterna y salvación. Y muchas cosas más. Así que los bendigo con esta palabra, espero que hayan entendido algo. Y bueno, en este momento oro por la fe de cada uno de ustedes para que Dios le eleve la fe, Dios les dé la fe que necesitan para este momento y que por la fe reciban salud, reciban bendición, reciban salvación, reciban milagros, reciban abundante paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en el próximo video.